Muchas gracias, hermano presidente de Panamá. A nombre del pueblo boliviano, felicitar por la excelente organización de la Cumbre de las Américas. A todas las presidentas, presidentes de América, a todos los organismos internacionales presentes acá. Estaba escuchando atentamente la intervención del hermano presidente de Perú, que evidentemente tenemos pobreza. Lo que sí tenemos que debatir, ¿cuáles son las causas para la pobreza, para la extrema pobreza? Es el tema de debate. Aquí es un debate político de las diferencias ideológicas, programáticas que tiene América. Así como muchos de ustedes seguramente, o algunos de ustedes, venimos de esa pobreza, de la extrema pobreza venimos. Y la pobreza crea sufrimientos. Frente al sufrimiento viene sentimiento. Entre el sentimiento y el sufrimiento trae el pensamiento. Un pensamiento antiimperialista, un pensamiento anticapitalista. Ahí están las causas de la extrema pobreza. Y por eso siento que es importante en este debate decirnos la verdad, sin ningún miedo entre nosotros, y especialmente repasar la historia para no cometer los errores del pasado. Hermanas y hermanos, es importante recordar que entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe hay más historias de fracaso que de éxito. Hay más relaciones asimétricas que grandes proyectos de integración norte-sur. Nuestra memoria latinoamericana está cargada de episodios de intervenciones armadas desde Estados Unidos, de invasiones, de imposiciones dominantes y de agresiones constantes. Por ejemplo, no olvidemos nunca la anexión de territorio de México a Estados Unidos, invasiones armadas contra varios países de América Latina y el Caribe, Nicaragua, Panamá, Granada, Salvador y Guatemala y otros. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado, del invasor sobre el invadido, del imperio sobre sus vasallos. Es la mirada de águila sobre su presa indefensa. Han pasado más de 200 años de la independencia de Estados Unidos y este país continúa viendo a nuestra región no solo como su patio trasero, sino como su patrimonio que le pertenece por designio divino. Desde el poder imperial de los Estados Unidos, a través del imperativo de la economía neoliberal, con mentalidad colonial o con el discurso de la seguridad internacional, el patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Palo para los malos y sanabria para los buenos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. A nosotros, los poderosos, nos dicen de todo. Yo me acuerdo perfectamente del año 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, dijo el embajador Rocha de Estados Unidos: Evo es Bin Laden andino y mis compañeros campesinos los talibanes. Nos dicen talibanes, narcotraficantes, terroristas, subversivos, dictadores y populistas. Somos malos porque echamos del país a las agencias de cooperación que complotan, a las agencias de inteligencia que trabajan encubiertas. Somos malos porque expulsamos a embajadores como de Bolivia, separatistas, que
que financian la corrupción de la gente. Somos malos porque defendemos nuestra soberanía política y económica. Desde los Estados Unidos se nos mira con desprecio y se nos trata como súbditos irreductibles. ¿Qué ha hecho nuestra América Latina y el Caribe para merecer castigo imperial, la intervención armada, las conexiones territoriales o la injerencia política de los Estados Unidos contra nuestros pueblos? ¿Qué hemos hecho los latinoamericanos y caribeños para ser tratados como si fuéramos esclavos en nuestro propio territorio? No hemos hecho nada que no sea pelear por nuestra independencia, por la primera y por la segunda independencia. Nunca declaramos la guerra a los Estados Unidos, jamás intentamos quedarnos con una parte de nuestro territorio, nunca nos armamos para afectar su seguridad. En ninguna circunstancia interferimos en sus cuestiones internas, jamás violamos su soberanía, y entonces ¿por qué nos tratan como a enemigos? Hermanas y hermanos presidentes, colega Obama, es hora que no solo escuche la voz de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos, escucha a su pueblo que debe estar cansado de tanta guerra, de enterrar tantos muertos y tener tantos inválidos. Es hora de que aprenda que debemos convivir en armonía, en paz y con respeto. Deje los discursos de doble moral para el pasado, deje de lado las amenazas, los chantajes y las presiones que se cierran desde el Capitolio o la Casa Blanca sobre nuestros gobiernos. Deje de usar el miedo, las políticas de terror y los condicionamientos de toda naturaleza. Dejen de comportarse como imperio y comportémonos como estados democráticos y soberanos. Todos los imperios perecen, las democracias son eternas. América Latina y el Caribe ha cambiado para siempre. Nuestros pueblos están cambiando para siempre. Este continente de la libertad y justicia, diverso pero también único, está cambiando para siempre. América Latina y el Caribe ya no es como antes. Ya no se puede imponer dictaduras militares, ya no prosperan los golpes militares, los golpes suaves o golpes duros. Hemos dejado de ser la región obediente, disciplinada, doblegada y sumisa. Hoy tenemos un continente en rebeldía que quiere forjar su autodeterminación. Ya no somos los gobiernos títeres del pasado que hacían los que nos decían, hoy deciden nuestros pueblos, ya no somos la sombra del hueso. Hermanas y hermanos, hoy somos una fuerza vigorosa y incontenible que dice lo que piensa y hace lo que dice. Nuestros pueblos le están devolviendo la identidad de la realidad a los estados. Los pueblos son los que hacen historia. Ya acabó la historia que se había desde arriba y afuera. Ya dejó de existir la historia escrita para pocos, con el sacrificio de muchos. Hoy día la historia se escribe con nuestros pueblos. Nuestra América Latina y el Caribe ha vivido secuestrada política, económica y militarmente por la potencia imperial a partir de la definición norteamericana monroísta. América para los norteamericanos. No queremos más monroes en nuestro continente, ni más doctrina Truman, ni más doctrina Reagan, ni más doctrina Bush. No queremos más decretos presidenciales ni órdenes ejecutivos declarándonos como amenaza a su país. No queremos que nos vigilen, que nos pinchen nuestros celulares, espionaje o que secuestren aviones presidenciales. Queremos vivir en paz, déjenos vivir en paz. Presidente Obama, América Latina y el Caribe somos un continente de paz y de diálogo. Lo invitamos a dialogar y a vivir en paz. Vivir en paz es menos costoso que vivir en guerra perpetua. Ninguna guerra ha sembrado la paz. Todas las guerras siembran más violencia y discordia. Lo invitamos a usted, se convierta en el líder de un pueblo pacífico y solidario.
no un gobierno beligerante, opresivo y destructivo. Presidente Obama, pare de convertir al mundo de un campo de batalla. Deje de pensar que solo existen los amigos y los enemigos. Hay también los otros, los que quieren ser solidarios, los que luchan por ideales nobles, los que salvan vidas, los que curan enfermedades, los que alivian el dolor de la gente. Evite las guerras de las que produjo hasta ahora. Las guerras solo benefician a la tiranía financiera, a la gran industria armamentista. Deje de destruir civilizaciones enteras, de perseguir fantasmas. Deje de gastar tantos recursos sin resultados. La humanidad no quiere guerras, quiere lo básico, servicios básicos, como un derecho humano. Los hombres y mujeres de este siglo queremos vivir en paz, en menos costoso y más productivo, es menos doloroso y más satisfactorio. Hermanas y hermanos, tenemos la obligación de entender de que la libertad y democracia puede hablar. ¿De qué democracia y libertad puede hablar el gobierno de los Estados Unidos si cada día violan los derechos humanos de millones de ciudadanos en el mundo mediante vigilancia electrónica, la persecución o las operaciones encubiertas? ¿De qué derechos humanos puede hablar el gobierno de Estados Unidos si la tortura es un método común aplicado por sus agencias de inteligencia y la pena de muerte está aún vigente? La primera condición para la defensa de los derechos humanos es suscribir los convenios internacionales. Quieren ser los abanderados de los derechos humanos cuando ni siquiera cumplen el requisito elemental de ratificar estos acuerdos de los derechos humanos. Presidente Obama nos habla de democracia y, sin embargo, su gobierno todos los días nos mandan a sus sicarios sofisticados para erosionar la legitimidad de nuestros gobiernos. Promueven los golpes de Estado contra nuestras democracias, financia agencias que complotan y dividen nuestra sociedad, siembran de ONGs para subvertir el orden de nuestros pueblos. ¿De qué democracia puede hablar cuando convierte a un pueblo revolucionario como Venezuela en una amenaza a su seguridad nacional? El pueblo venezolano, junto a América Latina y el Caribe, no somos amenaza para nadie. Somos pueblos cuyas armas de combate son la solidaridad, la justicia, la igualdad, las ideas. Luchamos para que nuestros ciudadanos gocen de su condición de seres humanos. Con esa lógica, entonces, conviértanos a todos los gobiernos de América Latina en una amenaza evidente a su seguridad. La amenaza a la seguridad de su pueblo no proviene de ningún pueblo de América Latina, proviene de sus propios errores, de su condición de imperio y de su capacidad para llevar guerras donde debe primar la paz. ¿De qué democracia puede hablar el gobierno de los Estados Unidos? Se patrocina actos terroristas en diversas partes del mundo. No se exporta la democracia cuando se produce la mayor cantidad de armas para la destrucción de la humanidad. Ninguna democracia puede sostenerse espiando al mundo, violando la privacidad de millones de ciudadanos. ¿De qué democracia habla el presidente Obama cuando manda miles de marines armados a nuestro continente para adoctrinar a soldados para que luchen contra nuestros pueblos? Puede haber diálogo con Estados Unidos cuando todo su arsenal y tecnología vigilan nuestros territorios o cuando la cuarta flota naval navega desafiante las costas del Pacífico. Qué extraña democracia la que instala bases militares en nuestros países, cuando aplica leyes extraterritoriales, cuando tiene cuestiones territoriales pendientes con Cuba y Puerto Rico. ¿De qué democracia puede hablar cuando bloquea de manera cruel durante 50 años a un pueblo que solo quiere vivir en paz y ser solidario como Cuba? Hace momento decía el presidente Obama, va a ayudar a Cuba. No tiene que ayudar, sino resarcir los daños que hizo a Cuba por 50 años. Déjeme decirle, presidente Obama,
que su doctrina de seguridad global ha fracasado. Hoy existen más amenazas que hace una década, no solo contra su país, sino también contra otros países que nada tienen que ver con sus guerras extraterritoriales. Ha fracasado el modelo de lucha contra el narcotráfico porque hay más demanda de droga y más producción de drogas sintéticas en el mundo. Todo el mundo sabe que la supuesta guerra contra las drogas fue un simple pretexto para imponer sus políticas económicas. Las guerras contra el comunismo, contra el narcotráfico y contra el terrorismo se han convertido en pretextos para imponer políticas de miedo y intervenir en áreas estratégicas para saquear nuestros recursos naturales. Presidente Obama, deje de hacer la guerra y convierta a su país en una república demócrata en lugar de sostener un imperio antidemocrático e insostenible. En lugar de seguir haciendo la guerra por el mundo, respetuosamente pido que se preocupe de los millones de ciudadanos norteamericanos que viven en la extrema pobreza dentro de su propio país, de controlar los millones de armas que circulan en su territorio y que matan impunemente a vidas inocentes, de reducir la demanda de las drogas, de los millones de consumidores de droga que requieren tratamiento médico, terapias en un estado social de derecho, de eliminar el racismo y la discriminación contra sus hermanos. Presidente, gobierna usted con su pueblo, para su pueblo, y que no gobiernen los banqueros ni corporaciones transnacionales de armas, de alimentos, medicamentos y de hidrocarburos. Deje de seguir expulsando a migrantes indefensos que solo buscan trabajo en su país. Presidente Obama, le pido expulsar a los delincuentes de su territorio, de su país. No es posible que su país se convierta en albergue de terroristas confesos, de corruptos, de asesinos, de separatistas que se escapan, expulsan a los bolivianos y en toda Latinoamérica para ser juzgados en su pueblo. Quiero aprovechar también esta oportunidad, hermanas y hermanos, hay algunos temas pendientes todavía. En Bolivia, y el año 1879 hemos sido invadidos y arrebatado el mar Pacífico. No me estoy quejando, solo agradecer a muchos presidentes y expresidentes para la información. 4 expresidentes del pasado de Estados Unidos apoyó esta reivindicación. El Papa Juan Pablo II apoyó esta reivindicación. Estamos con el pueblo, casi con todo el mundo. Acudimos a un organismo internacional muy importante como la Haya. Tenemos mucha confianza a que se resuelva una injusticia. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para terminar. Lamento mucho denunciar al mundo entero que no es posible el gobierno de Estados Unidos con algún país deje a este encuentro sin un documento, sin una resolución. Y la información que tengo desde mi Cancillería, no aceptan, por ejemplo, no acepta Estados Unidos la transferencia de tecnología sin condicionamiento a los países de menor grado de desarrollo científico de nuestra América. No están de acuerdo con el respeto de principios de responsabilidades comunes, pero diferenciadas respecto al cambio climático. El reconocimiento a la salud como un derecho fundamental de toda la población, como condición esencial de desarrollo integral. Yo entiendo que la salud es un derecho humano, no puede ser un negocio privado. No es posible que esta clase de propuestas que vienen de 33 países o 35 países sean rechazadas. El acceso, por ejemplo, equitativo, amplio, seguro y confiable a las nuevas tecnologías de información y comunicación, respetando el derecho a la privacidad. No es posible que rechacen la cumbre de otros movimientos sociales, pero además de eso, 33 países apoyan a Venezuela y 1 o 2 países rechacen sobre el decreto que amenaza no solamente a Venezuela, sino a toda América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, si Estados Unidos es una potencia
una de las potencias del mundo, yo pido al presidente Obama que lidere a América para que América sea un continente modelo de paz y con justicia social. Presidente Obama se siente que es líder de una potencia del mundo, yo le pido que él encabece a salvar la madre tierra para salvar la vida de la humanidad. Esperamos que el presidente Obama pueda entender el profundo sentimiento de los pobres, producto de la aplicación de